Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un SOS por la democracia. Sí, les hablo de la grave advertencia que hizo el registrador de Colombia, Alexander Vega, durante la cumbre de seguridad para los territorios hace apenas unas pocas horas. Y es que las elecciones del país de este mes de octubre están en riesgo, porque no hay gasolina para que las Fuerzas Armadas puedan llevar la logística necesaria a muchos territorios del país. Aunque esto suene increíble, estas fueron las palabras del registrador. No hay gasolina para las horas de vuelo, ni operacional, ni para las fuerzas militares, ni de policía. La pregunta es, ¿cómo vamos a garantizar entonces las operaciones del Plan Ayacucho y del Plan Democracia? ¿Dónde está la logística para las fuerzas militares y de policía? Pero ustedes sabían que la mayoría de puestos de votación hay que llegar con servicio helicoportado de la policía y del ejército. ¿Qué? Pero entonces, ¿sin gasolina no hay democracia? Además, dijo que el próximo 13 de julio, señores gobernadores, se abren todos los puestos de votación en el país para las inscripciones directamente. Las organizaciones criminales ya anunciaron empadronamiento de los ciudadanos y ciudadanos, y esa semana de impuesto es la fecha clave, el 13 de julio, apreciados comandantes de las fuerzas militares y de policía. No es el día de la elección. El 13 de julio ya estamos en inscripción en puestos de votación y la pregunta, ¿alcanzarán a reaccionar nuestras fuerzas militares? La respuesta sería sí, siempre y cuando el gobierno nacional dé los recursos necesarios. incluso el registrador dijo que hay alcaldes en el territorio nacional que no pueden ir a sus municipios, a su despacho, porque los grupos al margen de la ley no les permiten ingresar. Eso sucede con el alcalde de Cartagena del Chairá en Caquetá. ¿Cómo responde el director de la UNP cuando el alcalde de Cartagena del Chairá le dieron un carro que está dañado? ¿Le cuesta mucho al director de la UNP mandarle un carro a este alcalde y que regrese mañana? ¡Qué desastre! ¿No que este gobierno era el gobierno potencia mundial de vida, el defensor de la Colombia profunda? ¿Cuesta mucho enviarle un carro a este alcalde para que regrese y pueda despachar y hacer los comités de seguimiento electoral? ¿O cuesta mucho garantizarle el tema del combustible a todo el tema de las operaciones helicoportadas en nuestro país? Es solo cuestión de voluntad. Increíble que mientras los alcaldes de municipios como Cartagena del Chairá, Tibú, La Playa, Puerto Guzmán no tienen ni los medios ni la seguridad para ejercer el cargo para el que fueron elegidos democráticamente, la vicepresidenta ande de su finca de aquí para allá a la oficina varios días a la semana en su helicóptero. ¿Acaso el alcalde que no pueda ejercer el cargo para el que fue elegido democráticamente y que el gobierno nacional no sea capaz de brindarle las garantías para ejercer su cargo, como diría el presidente Petro, eso no constituye una violación a la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos? ¿O esa carta solamente aplica para las denuncias convenientes que hace el presidente Gustavo Petro? Recordemos que el pasado 23 de mayo, el mayor general Carlos Fernando Silva, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Colombiana, durante el debate en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, alertó sobre esta gravísima situación a la que hace referencia el registrador Alex Vega. Para volar esas 54.000 horas que planeamos volar este año, en este momento serían 8 millones de galones. Al precio proyectado son 182.000 millones. El presupuesto asignado es de 125.000. Entonces, el combustible de este año nos alcanza solamente para los próximos 76 días, es decir, a 31 de julio. Tenemos un déficit de 57.000 millones. El 31 de julio tendríamos que parar las aeronaves. No. Cuesta mucho trabajo entender que las Fuerzas Armadas no tengan gasolina para mover los aviones y los helicópteros, pero eso sí haya gasolina para que la vicepresidenta Francia se la gaste para su paseo Safari África 2023 por 1.700 millones de pesos. Es que mientras la vicepresidenta Francia se pasea en helicóptero de aquí para allá, hay alcaldes que no tienen cómo llegar a sus municipios por culpa de la violencia. Y a eso sí, el gobierno nacional no les pone ni camioneta blindada y mucho menos un helicóptero.
La denuncia del registrador Alexander Vega terminó así. Si las cosas continúan como están, la posición mía es no trasladar ningún puesto de votación en Colombia. Pero si el mapa de riesgo electoral se mantiene y no se le da la logística y no se toman las decisiones para que nuestras fuerzas militares y de policía actúen, la cifra que dejo el día de hoy se va a ver afectada la votación en 79 municipios, 600 puestos de votación y se va a ver afectado 1.400.000 colombianos para votar. El senador de Cambio Radical, David Luna, dijo en sus redes sociales que esta situación no la veíamos hacía mucho tiempo y lamentablemente hoy la estamos sufriendo, entre otras, por las amenazas del narcoterrorista Iván Mordisco, que ha señalado que en más de 4 departamentos en el país no se podrán presentar candidatos o habrá ciudadanos que no podrán salir a votar. Absurdo y sobre todo miedoso. Por esa razón, yo le pido al ministro de Defensa que le desamarre las manos y los pies a la fuerza pública, que proteja a la sociedad civil y que le permita elegir a sus gobernantes en sana paz. El ministro de la Defensa por fin apareció y dijo que todo ese movimiento de aeronaves en desplazamientos que se ha dado en la búsqueda de los 4 menores, entonces se produce por esas circunstancias excepcionales, por la variación en la tasa representativa del mercado, por el incremento del precio del combustible. Se presenta generalmente en todos los gobiernos y en todos los años. Este dato que voy a dar a los progres no les va a gustar. Pero en marzo de 2022, cuando se eligió al Congreso de la República, y en mayo y junio, cuando salió electo el presidente Gustavo Petro y Francia Márquez, bajo el gobierno de Iván Duque, se registraron las elecciones más pacíficas en toda la historia del país. Pero después de 10 meses de este tortuoso gobierno del cambio, Colombia ha visto cómo los grupos armados al margen de la ley, las FARC, las disidencias, los narcos, etcétera, han ganado gabelas para seguir adelante en sus negocios en los territorios. A las Fuerzas Armadas las tienen maniatadas y sin gasolina. Y hay una fuerte presión judicial para sacar de las cárceles a los angelitos de la primera línea, terroristas y cuanto delincuente hay para disque lograr la paz total. Y ahora la democracia está en este riesgo. ¿Qué piensa uno? Entonces la pregunta lógica es, ¿a qué le está apuntando el gobierno nacional? A que en cerca de 70 municipios, en 8 departamentos, donde el ejército no entra, dizque por respetar los derechos humanos de los narcos y delincuentes, no haya elecciones y ganen justo los candidatos de Iván Mordisco, las FARC, los Pachenca, el Clan del Golfo y el ELN. Este era el plan para acabar con la democracia, que los grupos armados y narcoterroristas ganaran las elecciones libres, así como en Venezuela. Esta sí no la vimos venir. La democracia no es un favor ni un privilegio. Es deber del gobierno nacional garantizar los recursos para que todos los colombianos puedan ejercer el derecho al voto. ¿O es que ahora van a seguir ese manual progre cubano según el cual la democracia no es solo en elecciones? A todos los colombianos que defienden la democracia y las instituciones, a ser veedores de estas elecciones y a votar con conciencia. Porque hasta ahora de cambio nada. Y de amenaza a la democracia, muchísimo.